uno de los maleteros me dice, mano, ¿cómo que eso que saliste positivo? Y yo, si salió en la noticia ahorita. ¿Ya lo había sacado RCTV? ¿En serio? Lo soltaron En a serio. No me dejaron ni siquiera llegar al aeropuerto. El momento más difícil para un atleta es el retiro. Pues. Y segundo, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque yo me retiré a los 40 años. Yo tenía mi título universitario. Pero tú llegas a una empresa con un título universitario a los 40 años sin haber ejercido la profesión. Sin esa experiencia. O sea, no es ninguna mantequilla. No importa el orden que se pongan, cuando se habla de los mejores en la historia del baloncesto venezolano, siempre aparece Armando Vélez. La máquina. Yo no me arrepiento de nada. ¿Tú porque estás satisfecho con la carrera que tuviste? Yo cometí muchos errores, pero uno aprende de los errores. Yo me iba corriendo para la casa a decirle a los panes míos, jugué con Sam, me metió 21-0. alegre. Y yo le voy a pasar que yo no sé si esta gente me va a firmar, pero ya yo firmé con... Oye, este detallito aquí, oíste, papá, tú tienes esta noticia por si acaso. Y yo tengo un cuento contigo que a lo mejor yo no sé si tú te acuerdas. Coño, Manuel, no me digas que hiciste algo, Manuel Armando. No, hizo algo. Yo he hecho muchas cosas. Hizo algo. Bueno, episodio número 30. Y con el 30 vamos a cerrar nuestra primera temporada. Trajimos a un cerrador. El Ki Rodríguez, Huguet, Mariano. Algo así. Alguien para que venga a cerrar esta primera temporada. Qué bueno. Pero aquí trajimos a alguien a quien le vamos a dar la pelota cuando falten 3 segundos. Dásela, Will, como el príncipe del ramo. Exacto. El clutch. ¿A quién le damos la pelota al último tiro faltando 3 segundos? Tenemos a este invitado. Armando Becker, la máquina, leyenda. Dámela. Eso es lo primero, ¿verdad? La actitud de tenerla. Si no, Claro, si no te lo crees, te lo tienes que creer primero. Es ¿sabes? verdad. Muchas veces la gente dice que hay atletas que son arrogantes, ¿no? Pero tienes que tener esa arrogancia para querer la pelota en los últimos 3 minutos. Dame un último tiro tuyo que tú recuerdes. No sé, tengo mucho. Dame uno, el favorito. o bueno, 3. Bueno, Son ¿sabes? 3 si quieres. Aquí puedes hacer lo que tú quieras. Mira, ¿sabes qué? Te voy a decir mi favorito. Ahora recuerdo. En el Forum, yo jugando con Cocodrilo. Y es importante ese porque estaba mi papá. Y el día anterior yo había tenido un impasse con el entrenador y no me metió en el segundo tiempo. Gracias. Eso fue un domingo y el lunes jugábamos el tercero de la serie y mi papá fue al juego y me tocó definir el juego en el último segundo. Mi papá no era una persona muy emotiva, ¿sabes? Mi papá no era un tipo cariñoso, era un padre extraordinario, pero no muy efusivo en sus cosas. Me recuerdo que después que lancé, la metí, mi papá salió corriendo a la cancha. ¿En serio? Me abrazó y gritaba, ese es mi hijo. Entonces, Y para ese es mi ti favorito. fue algo No, inolvidable. que te sorprendió, pues. Por supuesto. Pero ese es mi favorito. ¿No te daba miedo agarrar la pelota en ese momento, hermano? No. O sea, no miedo. A uno le da nervio, a uno le da nervio. Pero Jordan dice, hey, no importa las veces que falle, inténtalo. Claro, si no la intentan, no la fallan ni la meten. Claro. O sea, hay muchos jugadores que literalmente se esconden en ese momento. Hay otros que no, simplemente quieren estar en ese momento, pues ese es el momento. Mira, Armando, ¿tú te imaginaste cuando empezaste a jugar baloncesto o soñaste que ibas a terminar entre los mejores en la historia de nuestro básquetbol? Que ibas a ser reconocido siempre como uno de los grandes del baloncesto venezolano. No, porque cuando yo era niño, yo pensaba que iba a ser Grandes Ligas. No iba a ser basquetero. Porque mi familia, yo creo que yo nací casi que con un guante, ¿sabes? Porque mi familia todo era béisbol. Mi papá, cubano, pitcher, vino como refuerzo. Mi tío, segunda base de los Navegantes del Magallanes, el maestro Gustavo Gil. Es mala tuya.
mala mía. Entonces en mi casa todo era béisbol, pues todo era béisbol. Hasta que un día, en el año 74, se me ocurrió prender la televisión y vi mi primer juego de la Liga Especial. Y ahí cambió la historia. Porque comencé a jugar baloncesto simultáneamente con el béisbol. Entonces iba un año a un nacional de béisbol, al siguiente año iba uno de básquet. Y así hasta que me aburrí del béisbol y ya no fui más. Pero en realidad no era como mi sueño, y primero que de minibásquet era malo. Te iba a preguntar que si veías futuro en su momento con el básquet. ¿O en qué momento te diste cuenta que, mira, que hay futuro? Sabes que yo fui a mi primer nacional minibásquet en Tinaquilla. En aquella época, te estoy hablando, tenía yo 12 años. Estamos hablando del año 78. En el año 78, olvídate de Nike, olvídate de eso. Era hueseque, paseo. Yo tuve la suerte de que mi tía viajaba a Margarita y me trajo unas Converse de lona. Que eso, el que tuviera esos zapatos en esa época. Además se jugaba era con Converse en esa época. Claro, era lo máximo. Lo máximo. Sí. Pero yo era de la regla de, eran cuatro tiempos y había una regla que tenías que jugar obligatoriamente un cuarto. Yo era el que jugaba el obligado. Okay. Nosotros estábamos concentrados. Porque no eras muy bueno. No era malo. Exacto. No estoy diciendo que no era malo. Yo estoy llegando a la concentración y está el entrenador de Carabobo. Yo era gordito. Y él me dice, tú no eres el gordito de las Converse. Y yo me inflé, yo dije, sí. Ese mismo soy yo. Mira, nada, pero tú eres un gordito pura pinta. Imagínate. ¿Cuántos años tenías, Armando? Tenía 11 años, 12 años. Un bebé. Pero yo recuerdo que eso cambió la trayectoria de lo que yo quería hacer como basquetbolista. Y yo recuerdo que yo me fui al cuarto y me senté en la litera así de, yo soy un gordito pura pinta. Pero no voy a dejar que más nunca me digan pura pinta. Ese fue mi primer año en minibásquet. A partir de mi año infantil, después de mi año infantil, ya no era más el pura pinta. No era más un gordito. No era pura pinta y no podía ver a Carabobo porque los mataba. ¿Y te acuerdas el nombre de ese director técnico? No me acuerdo. ¿Y la cara pero sí te lo la veo recuerdas? y cada vez que lo veo me acuerdo de él. Y una vez lo vi y le dije, ¿tú te acuerdas de un nacional minibásquet que tú fuiste? Claro. Gracias, hermano. Claro. Gracias, te agradezco. Gracias a la eso. gerencia. Gracias. No, y uno nunca sabe por dónde viene ese quiebre, ¿no? Porque Claro. al final, obviamente, no fue un comentario agradable ni nada, pero tú supiste transformarlo a esa corta edad. ¿Por qué tenías esa mentalidad ya tan madura, Armando? No sé. Porque así como me pasó a mí, que fue yo lo tomé como positivo, eso quiebra a un chamo. Claro. Y se pone a jugar cualquier otra cosa menos básquet. Y yo pienso que, yo lo tomé por ahí, no pienso que todo el mundo, no sé si era la madurez o yo soy muy testarudo, yo soy muy terco. A mí me dicen no y no es sí. Te retaron. Me retaron. Y es una de las cosas que llevé desde niño hasta mi primer año en la liga, que fue el 84. Yo recuerdo el 83 con Panteras de Lara, yo no quedé en el equipo. Y yo soy caraqueño, pero me crié en Barquisimeto. Pero yo después de infantil, en esa época no había lo que llamaban cadete o junior, sino que uno pasaba de infantil a juvenil. Y de juvenil, si no tenía futuro, ya se te acabó todo. Jugabas primera categoría, anda a ver qué hace. Pero yo siendo mi primer año de cadete, yo jugaba cadete, jugaba juvenil y jugaba primera categoría. En el 83 yo sentía que era el tipo, pues. Pero llegué a Panteras y... A probar y nada. Nada, fuera de ahí. Volví en el 84 y en ese equipo estaba Sanchepar. Que Sanchepar era el ídolo de todos nosotros.
En Panteras de Lara. en Panteras de Lara. Pero de nuestra generación, San era, o sea, era Dios, pues San. Y San llegaba siempre 3 horas antes del entrenamiento a lanzar solo. Y yo me iba a ver a Sam, yo me sentaba en el domo a ver a Sam lanzar, porque le gustaba lanzar solo, no le gustaba lanzar con nadie. El domo en aquella época, no sé cómo es ahorita, pero tenía 3 canchas, la cancha central y 2 laterales. Todavía las tiene. Él lanzaba en la lateral solo y yo me iba todos los días a verlo. Después venía el entrenamiento, el tipo más odioso de la historia del básquet, Sam. Él podía hablar con 2, 3 jugadores en específico, Silverio Leal, Giovanni Fraino y hasta ahí. Y yo iba todos los días. Un día Sam me llama en ese lanzamiento, en esa rutina de lanzamiento, él me dice, vamos 1 para 1. Y tú no entendías esa. Después de tu rato viéndolo, ¿no? Varios Yo, días, semanas, meses. y él viéndome a mí que Claro, yo iba Claro. A verlo, pues. a verlo. Tú no decías nada, no te dicen nada. Nada, yo ahí sentadito viéndolo. Y me dice, vamos 1 contra 1, 21 puntos, la pelota es tuya. 21-0. Te metió él. 21-0. Wow. O sea, tú fallaste, agarraste el balón, no lo agarraste más No nunca. lo agarré, no lo agarré. Y eso fue 2 horas. O sea, que jugamos, ponte tú, 5 juegos. 21-0. Todos. Wow. Pero yo me fui corriendo para mi casa. No, Porque pero yo como que vivía- todo. O sea, los juegos que... Todos los juegos. Y Todos los jugamos juegos, 5. el 1 para 1, 21-0. 21-0. Ok. Yo me iba corriendo para la casa a decirle a los panas míos, jugué con Sam, me metió 21-0. alegre. Al día siguiente me fui otra vez. Y te saludaba. Ya ahí te saludaba. Ni siquiera te saludaba. Era ven para matarte. Ven para partirte. Pues. 21-0. Así me tuvo como una semana. Como a los 10 días, 21-1. No, imagínate la alegría, 21-1. Pero cuando le hice un punto a San. Bueno, así pasó la temporada. Yo con... ¿Y quedaste con el equipo ese año, no? Ese año quedé con el equipo, pero jugaba cuando íbamos arriba por 20 O o perdiendo. cuando íbamos perdiendo por 20. Yo tenía una novia que se sentaba al frente de la banca y me veía así, que Ay. Ay. no hay vida. Aquí no es. güey. Exacto, no es. Pero bueno, yo seguí. Ese mismo año, 84, había un suramericano juvenil en Pereira, en Colombia. Me llaman para la selección, a la preselección. Te puedes imaginar la emoción de la preselección de Venezuela. Claro. El presidente de la asociación me llama, mira, tienes una carta en el IND, no sé para qué es, pero es la federación, anda a ver. Cuando leo la carta, usted está invitado para la preselección nacional. Voy corriendo con mi mamá, selección de Venezuela. Mi mamá lee la carta, qué bien, hijo, pero tú no vas. Ay. Porque ¿Por me había qué? quedado matemática. No. Wow. Usted no va. Te puedes imaginar La lloradera. la lloradera. Claro. Nah, ¿Y tu no. papá qué pito tocaba ahí por el... Mi O sea, papá no me lo digo salvó. despectivamente. Mi papá en realidad no tenía nada de pito de nada. O sea, tú, la que Mi mandaba era tu mamá mamá. era la que mandaba. Ok, mi mamá. ok. Pero esa vez mi papá me salvó en realidad. Yo mi papá, mi mamá no me quiere dejar ir. A la final me dejaron ir. Pero cuando yo llego a la preselección, o sea, yo comienzo jugando la liga como pivo. Porque típico básquet venezolano, si tú eres pequeño, juegas, si De empiezas piloto, a crecer, claro. ya tú eres pivo. Claro, sí, Claro. porque- Además, no hay muchos tan Exacto, altos, ¿no? por la No. escasez que tenemos. Sí. Por la escasez que tenemos, pero bueno, en esa época 1.95, 1.96 era como que se estaba Era alto, viendo. claro. Cuando yo llego a la preselección, que veo la primera práctica, empiezo a sacar cuenta. Estaba Cali Herrera, César Portillo, Querubín. Gabriel Estaba, Yamal El Hawi. Un trabuco esa selección juvenil. Iván, ¿no? No, Iván ya estaba, Iván es 6'3", 6'4". Yo soy 6'6". Ok. Esa era 6'5", esa selección.
Y aparte de eso habían 50 más. ¿Qué? Ya tuviste como pivo de aquí no hay Yo vida. dije, no, es que yo no dije como pivo, yo dije, no, aquí no hay vida. Que no hay vida de nada, chico. Aquí no hay vida ni de pivo, ni de Porque nada. ya esos que están nombrando, esos 5 son fijos. Ya, eran fijos. Esos son fijos, claro. Y en aquella época había como que una tradición que las selecciones eran Miranda y Distrito. Podían agarrar uno de Carabobo y uno de Oriente y ya esa era la selección. De Lara ni Nada. nada. Ni fuera de- figuraban. Y el entrenador era Jesús Cordobés, Ah, ok. a quien tengo que agradecerle mucho. Pienso que es uno de los entrenadores que menos valoramos en este país porque Jesús traía esa generación que fue la que después fue En la de 91. Claro. O sea, comenzó ahí el trabajo, ¿no? Claro. Comenzó. Eso pasa mucho, ¿no? Porque la gente se queda quizás con... No tendemos a ver ni las categorías inferiores ni quienes hicieron el trabajo un poco antes cuando Se empieza quedan con Julio Toro y no ven lo que vino antes. Claro. sí, No, y se importante olvidan lo también nombren. que Jesús fue el que clasificó al primer mundial. Exacto. El mundial de Argentina en el 90 el entrenador era Jesús. Mira, se te enfría el café, ¿viste? Sí, Armando, aquí estás como en la sala de la casa. Tú Sí, exacto, agarras tu aquí. pausa, Ah, aquí bueno. no hay... Tal de que no se caiga esto. No, No, aquí tranquilo. Aquí no Aquí hay... todos pasamos por eso. Bueno, sabes que el cuento de la selección, de que yo soy muy terco, es que yo en ese momento dije, no hay vida. Pero primero que Jesús tuvo la visión, pues, de moverme del pivo al alero. Ok. Y entonces ahí yo vi la oportunidad de poder hacer ese equipo, porque de ese equipo, a la final 6 estuvieron en la selección porque estaba Echenique también, Ay, mira. José Echenique, ¿Y quedaste en esa selección? que en esa selección. Entre los 12, Sí. sí. No, y abría en el quinteto, estaba en ¿sí? el quinteto abridor. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo salió toda esa gente? Eran 50, todos esos nombres. todos ¿Qué los, fue? todos ¿Qué los pasó? días, todos los días ¿Cómo costaban a destacaste? 2 y todos los días tenías que agarrar todos tus bolsos y esconderlos porque era una robazón. ¿De verdad? Claro, eso era horrible. Nosotros, o sea, ve la evolución Claro. del baloncesto. Ahorita ve dónde se quedan las selecciones nacionales. Nosotros nos quedábamos en el velódromo, debajo de la De la grada. de las tribunas, en unos cuartos que tenían 20 literas y éramos felices. Por el Que no simple cabían en hecho, esas literas ustedes. No cabían. Claro, ninguno. sí, esa historia pasó el voleibol también, que eran Claro. más o menos del mismo tamaño y pasaba Y eso. sí. entonces, es eso, pues uno se terco y querer estar donde te gusta estar, pues, y que hacer lo que te gusta. Ahora, pero ¿cómo hiciste tú bueno, termina el cuento primero. ¿Cómo fue que te destacaste? O sea, tú mataste los entrenamientos. Que hiciste Hice el hiciste la equipo, selección. ¿Cómo lo hice la hiciste? selección porque, bueno, empecé a destacarme lo que pasa es que, vamos atrás otra vez. Cuando yo comienzo a jugar, yo no era tan alto y era piloto. Ok. Comencé a jugar piloto y manejaba la pelota, pues. Entonces ya cuando me cambian a pivot, ya yo tenía una ventaja porque yo jugaba... Tenías aprendí manejo de a pelota, hacer, dijiste, claro. las cosas de pivot, pero Claro. tenía manejo de pelota. Claro. Cuando comienzo a jugar alero, ya yo tenía esa ventaja sobre los demás. Cuando paso a la selección de mayores, tengo otra ventaja, porque era otro tema, ya no eran los pivos, eran los aleros que estaban en la selección de mayores. Sí, estaba Iván. Estaba Gabriel. Iván, estaba Gabriel, ¿Quién más estaba? ya estaba comenzando Víctor David, claro. estaba David Díaz. Claro, pero puesto uno tenías a Sam. Pero entonces estaba Caco también, hay un poquito, ¿no? Sí, pero entonces por lo menos en ese mundial del 90, el primer juego era contra Yugoslavia. Jugaste tú. Tenía poco que- animal, Era que- muy que grande, vas a a hacer. ver si claro, el muy piloto alto. medía 2 metros. Claro. O sea, medía un 85. Gánale a ese, creo. Claro, claro. Entonces tuve esa oportunidad ahí porque como alero, ¿no? Sí, 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 obvio. Era difícil, pues. Obvio. Pero es el tema de uno adaptarse, ver a dónde están las oportunidades y empezar a moverse para ese lado para poder sobrevivir, porque si no, no hay vida.
Claro, pero entonces, ¿cómo hiciste tú en una casa donde tu papá, cubano, jugaba béisbol? No hace falta que te diga cuántos peloteros cubanos hay. Y Gustavo Gil es Salón de la Fama. Sí. Sí. Gustavo Gil es uno de los mejores donde que hemos tenido nosotros en la historia. Que jugaba hasta con un palillo, ¿te acuerdas? Con un Bueno, palillo. obvio, ¿te acuerdas? Con un palillo. O sea, eso fue bien recibido en la casa. Mira, aquí dicen, bueno, está bien, papá, va a jugar básquet. Porque listo. además fue decisión tuya, no fue que, o sea, tuviste un juego de básquet y dijiste, voy a empezar a probar esto. Sí, ¿no? bueno, yo te puedo decir que yo tuve el apoyo siempre de mi papá y de mi mamá. Mi mamá, nosotros íbamos para cualquier nacional y mi mamá era la primera que se montaba en el autobús. Y era la primera que se bajaba para la cocina para ver qué es lo que estaban cocinando. Y decía, mi hijo no come arroz así. Y los cocineros, ajá. ¿Y cómo hacemos? Bueno, yo cocino y mi mamá era Upa. la que cocinara. Se montaba, entonces todos mis amigos, ¿dónde está tu mamá? Que se venga tu mamá. Esa era mi mamá. Sí, yo tenía ese apoyo de mi mamá. Mi papá, primero que cuando yo empecé a jugar béisbol, preinfantil, yo mataba la liga hasta que llegaba mi papá al estadio. Ah, Mi papá llegaba y era como el pánico de los pánicos, 70 ponches en un juego. O sea, era una cosa impresionante. Y un día le dije, papá, ¿será que tú me llevas, me dejas Y me vas a buscar? y me vas a buscar? Exacto. Y entonces mi papá entendió y mi papá me dejaba ahí y fino. Pero mi papá no era de estos padres que haz esto, haz lo otro. La única controversia que yo tuve con mi papá, cuando yo llegué a juvenil béisbol, a mí me invitaron a un tryout con Cardenales, pero era Domingo Carrasquel Ajá. y yo. O sea, era Solo para verte a ti, pues. solo para verme a mí. Yo podía notar el orgullo de mi papá, pues, la alegría de ay, mi qué papá. bonito. Yo fui porque, o sea, Pero tú ya sabías que tú no querías ser pelotero. no. Yo fui para cumplir. Claro. ¿Y qué posición jugaba, Armando? Yo jugaba primera base. Yo era como el básquet, yo era utility. Exacto. Pero mi principal posición era primera base. ¿Y buen bate o no? ¿O bate Y pobre? no era. Era liniero, no era de poder. Cuando comenzamos a entrenar con Pantera, un día a mí me traen una planilla y me dice, firma eso ahí. Yo leí la planilla, usted es miembro de Pantera de Lara, le vamos a dar tanto, y yo firmé. Yo tenía 18 años. Ya eras mayor de Ah, edad. mayor de edad. Yo voy para el tryout y mi papá me dice, bueno, hijo, qué felicidad y tal, tienes que tener paciencia, vamos a esperar qué dicen. Y yo le digo, papá, mi papá tenía un chevetico, veníamos del estadio Barquisimeto por la casa. Yo vivía en la urbanización Sucre, que quedaba muy cerca del domo. Y yo le digo, papá, ¿sabes? Que yo no sé si esta gente me va a firmar, pero ya yo firmé con... Oye, este detallito aquí, oíste, papá, tú tienes esta noticia por si acaso. Por si acaso, Por si me acaso. llaman del otro lado. Por si acaso te dicen. Por si acaso, ya yo firmé. Mi papá echó un frenazo como de 2 cuadras. ¿Qué? Papá, yo firmé. ¿Cómo es eso que tú firmaste, chico? Tú eres loco. Sí, ajá, ¿y por cuánto firmaste? No sé, creo que me van a pagar $800. Mi papá se quería morir. Claro. Mi papá se quería morir. Pero me dijo, bueno, vale, pues tú sí eres loco. Bueno, papá, es que yo no quiero jugar béisbol, yo lo que quiero jugar es básquet. Ok. Ay, pues bueno. $800 en el 84 era... Era plata. ¿Era plata? Sí. A ¿Qué mí me- hiciste a mí con me el daban dinero? no, eso creo con mi mamá. Ah, ok, pues te lo diste de una a tu mamá. Sí. Ahí sí está. Saca la cuenta, a mí me daban 50 bolívares semanales para ir para el liceo. Ok. Y en el liceo me decían burguesitos. O sea, 200 al mes. 200 al mes, me estaban Ajá. dando 800. ¿Qué? Ah, Era el 4 juego. veces más, tú eras rey. Claro. Pero tenía 800 bolívares y mi mamá no me dejaba salir. Claro. No podía salir para ninguna parte. Mamá, voy para una discoteca, no. Usted no va. O sea, Mamá, los demás van, usted no es los demás. este más. Mi mamá era Ese no muy es mi estricta. problema. Mi exacto. mamá era... Mamá, que me voy a deprimir, deprímase. Deprímase. Quédase deprimido. 800 bolívares. Sí. Fíjate. Y Platero, dice.
¿Tú disfrutaste más jugando en equipos o con la selección de Venezuela? Ojo, sé que representar al país es algo que no tiene comparación, ¿no? Pero qué nivel de lo que tú viviste, ¿no? O sea, porque tú viviste esa época, Armando, de Carr en su prime, de Shepard en su prime, por más de que después, ok, ya iba de salida. Pero esa generación tuya, lo que dice Manuel, ¿no? O sea, tú cuando se habla de Iván, cuando se habla de Gabriel, se habla de Armando Becker. Yo me siento en esa mesa. Por eso, Claro. Me siento en tú esa te sientes... A ver, ¿qué sientes tú cuando dices que tú te sientas en la mesa de esos tipos? Orgullo porque yo siento una gran admiración por todos ellos, por todos. O sea, una gran admiración y un gran respeto. Más allá de las rivalidades que hubo en su momento, pues. Lo que pasa es que en la selección eran diferentes roles, pues, en lo personal. O sea, yo viví varias etapas de la selección. Una etapa, primero en el 87, que fue mi primer año con la selección, de inseguridad, porque 87 yo tenía 21 años y era como que ya venía esa transición de los viejos del Panamericano del 83. Correcto. La generación de Tulo. La generación de Tulo, de los Lairé. De los Lairé. Iván venía de esa, pero era de los ya veteranos. Ya Gabriel había estado en el Panamericano del 83, Cal había estado en el Panamericano del 83, estaba Nelson Bompar. Sí, ya venían juntos, ¿no? Estaba Armando Palacio, Luis Sosa. ¿Melquiades no? No, Melquiades no estaba en esa. Víctor acaba de llegar a la liga. Pero era esa inseguridad también de la selección juvenil, que tú llegas ahí y dices... Era la de mayores, exacto. ¿Será que yo pertenezco aquí? ¿Y cómo te recibieron, Armando? ¿Sabes que en esos tiempos era bien diferente la cosa? Claro. Yo no lo viví tan duro como lo vivió, por ejemplo, Gabriel y Carl, porque Gabriel entraron en el 83 y ellos eran tenían 17 años. Estamos hablando de los Lairé, Douglas Varina, o sea, era una gente que ya venía con la selección más de 10 años. Y no iban a aceptar a estos muchachitos Claro. así. Mira, Gabriel tiene cuentos de pelea diaria. Sí. Wow. con los mayores, pues, por una posición. O sea, pelea no de pelea, de pelea. No en lo deportivo. O sea, no era sino una de- competencia nada más de obviedad de posición y que saber que Claro. hay un cambio generacional, sino es que se tornaba un poco más complicado, ¿no? Claro, a mí no me tocó tan duro porque, por lo menos en esa preselección estaba Douglas Varina. Yo conocí a Douglas desde principios de los 80 porque yo era caraqueño viviendo en Barquisimeto, pero fanático de Caracas por mi primo Gustavo Massa, que jugaba con Caracas. Y estoy hablando de esas finales guayqueríes telefonistas del Caracas de los 80, 81, 82, todos esos títulos de guayqueríes me los calé yo en el poliedro de fanáticos De Caracas. de Caracas. Pues Ok. entonces ellos iban a mi casa en Barquisimeto. O sea, cuando ellos jugaban en Barquisimeto, Gustavo se lo llevaba todo a mi casa y mi mamá les cocinaba todo. Entonces ya cuando yo llego, era como, llegó Armandito. Pues, Claro. o a mí me decían Masita por Claro. Gustavo, pues yo Ok. todavía no era Armando O sea, Becker. tú tenías tu protección ahí. Yo tenía mi protección. Claro. Entonces ellos como que me arroparon, como que nada, bienvenido a la cosa. Pues, pero Claro. era una inseguridad cónchale, no sé si yo estoy listo para esto, ¿sabes? Y tengo que agradecerle mucho a Pedro Camagüey Espinosa, que era el entrenador de esa selección. Porque yo me acuerdo que nosotros paramos, la liga no paró, la liga especial, jugamos en ese momento, estaba jugando la liga, pero nos llamaron a la preselección y nosotros jugábamos contra los equipos de la liga. Y yo jugué todos los juegos, o sea, jugaba minutos.
Y el último corte, Camagüey hace una reunión en el cuarto de él en el hotel. Dice, mañana es el último corte. Habíamos 13. Salimos del cuarto y yo estoy sentado esperando el ascensor en la escalera así, pero pensando. Me van a cortar a mí, porque había que sacar a uno. A pues. uno, ¿no? Me van a cortar a mí. Y yo lo que pensaba era en mi mamá. Porque en el 85 yo fui a la preselección y me sacaron. Okay. Yo estaba acostado en mi cama y yo no sabía que me habían sacado. Y mi mamá llegó con el periódico y me tiró el periódico. No. Mira lo que hiciste, te sacaron de la selección. Yo tenía una novia Ah. que o sea, no había mujer que sirviera para mí. Y pagó los Claro, platos rotos claro. la novia. Culpa de ella. Está distraído, hermano. Sigue enamorado. Sí, exacto. Cosa típica. Y entonces yo estaba sentado así pensando, en mi mamá. Decía, ¿Y ahí Otra tenías vez. novia en esa segunda vez o estabas más...? no, ya tenía novia. Ah. Pero mi mamá estaba en Barquisimeto y yo estaba en Caracas. Ah, ok. Estaba un poquito más liberado. Y sale Camagüey y me ve, ¿qué te pasa? Estás ahí pensando, ¿qué piensas tanto? Dice, no, coño, que mañana es el corte. Dice, venga, pero tú si eres gafo. Juegas todos los juegos. Y tú estás pensando que yo te voy a sacar. Salte de aquí, vete de aquí. Gafo. Y bueno, salió, casualmente salió Douglas Varina, fue el último corte. Y fuimos a Suramericano de la Asunción, que fue la primera vez que Venezuela quedaba en segundo lugar. Primera vez que le ganaba a Argentina o a Brasil, uno de esos dos equipos. Porque quedamos empatados en primer lugar, pero por gol average quedamos en segundo. Entonces yo viví esa época de inseguridad, pues viví la época de tener que buscar un espacio porque estaba sobrepoblado mi Tu posición y después llegó el momento de que Ya era estrella. Claro. ya era más figura. Y yo tengo un cuento contigo que a lo mejor, yo no sé si tú te acuerdas. Coño, Manuel, no me digas que hiciste algo, Manuel Hernández. No, Seguramente. hizo algo. Yo he hecho muchas cosas. Hizo algo. Exacto. Me encanta la Porque la tranquilidad con que Manuel la espera el historia cuento. con Manuel Es vieja. Es vieja. Tú estás cubriendo los Juegos Centroamericanos de En Maracaibo. Claro. Diario Meridiano. Meridiano. Y nosotros jugábamos contra Cuba y teníamos que ganarle a Cuba para estar en el podio. Nosotros jugamos contra Cuba, al día siguiente practicamos en la mañana y Manuel me dice, mira lo que escribí ayer de ti. Ok. Y la nota decía, la victoria de Venezuela va a depender de la ofensiva de Armando Eco. Coño, ¿Qué Manuel. tan bien puede hacer la ofensiva de Armando Eco? Ganamos. Y fue buena la ofensiva. Parece que fue buena la ofensiva. entonces. Ganamos. Pero eso fue el día siguiente que me mira lo que escribí. Y eso me quedó grabado. En los 98 en Maracaibo fue. Mira, ven acá. Mira, pero ya va, Armando, y tú, antes que se me olvide, pues sabes, la gente mayor se nos olvidan las cosas rápido. Cuando hablaste de rivalidades, de esa época, ¿con quién era cuando se enfrentaban en la liga que tú decías, juego contra este y que había esa rivalidad? Porque cuando estuvo Víctor aquí, lo hablamos con Jack Michael Martínez que vino. O sea, siempre para ustedes hay un reto de que, más allá de la amistad fuera de la cancha, pero cuando están en el tabloncillo la historia es otra, ¿no? Mira, Cuando tú veías el calendario que decía, hoy hay que matar. Lo que pasa es que es una de las cosas que yo veo diferente a el básquet actual, con todo el respeto que los jugadores de estas generaciones se merecen. Primero eran 8 equipos, Exacto. el talento estaba más concentrado. Entonces, cada equipo tenía por lo menos 2 o 3 venezolanos que eran figuras. Entonces con el que tú jugaras, Tú tenías que matar. tenías que matar. Claro. Entonces yo cuando estaba con Pantera, estaba Gabriel, estaba Caco, estaba Víctor empezando, pero las 3 figuras Consolidadas, pues. consolidadas era Gabriel, Caco, yo, después venía Melquiades, pero entonces después a mí me cambié para Guayqueríes,
A Gabriel lo cambian para Marino. Iván estaba en Valencia. David Díaz estaba en Maracay. Entonces, para donde tú fueras, Había un reto. Por te ibas a conseguir algo. Pero sobre todo porque por eso me llamó la atención cuando hablabas de que las figuras eran criollos, eran venezolanos, ¿no? Porque en algún punto en nuestro baloncesto empezamos a depender mucho de los importados, ¿no? Para atraer a la gente, para subir el nivel de la liga. Eso, te estoy diciendo lo que normalmente respondían cuando yo preguntaba cuando comencé a trabajar en todo esto, era, pero ¿por qué tanto el tema de los importados? Porque sé que hay tanto talento, pues, no, que suban el nivel, no sé qué. Y a mí de verdad yo te confieso, Armando, después de tantos años todavía metida en esto, a mí me ha costado entender eso. Porque yo creo que el desarrollo del baloncesto venezolano depende precisamente de la oportunidad que tengas de ser estrella en tu propia liga, ¿no? Claro. Que aporta y que genera, obviamente, rivalidad, que traigas importados para tú ganarte el puesto, eso es otra cosa. Pero en esa época, y tú sientes que ¿en qué momento fue cambiando eso a que dependíamos de los importados en nuestra liga? Bueno, mira, aquí hubo primero que aquí hubo un periodo de tiempo, cuando yo te hablo de estas figuras, si tú sacas la cuenta de toda esa generación, la mayoría de nosotros nos fuimos a estudiar a Estados Unidos. Okay. Había una ventaja en ese momento que nosotros, la liga aquí comenzaba en febrero, marzo, por ahí, terminaba en julio. Okay. Nosotros nos íbamos en agosto. Íbamos a estudiar agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta marzo, Claro. y te venías para tu liga. Claro. Entonces, ve el desarrollo que podíamos tener nosotros, a diferencia de... Sí. Hubo un punto donde en el año 93 cambia de liga especial a liga profesional. Nosotros teníamos la ventaja que al llamarse liga especial, a nosotros no nos consideraban profesionales porque a pesar de que ganábamos dinero, era una liga especial, no era una liga profesional. Y no afectaba la beca. Y la única liga que, entre comillas, era profesional era Puerto Rico en esa época. A partir del 93 cambia como profesional. Habían jugadores que se iban, por lo menos Diego se fue en esa época. Diego Guevara se fue a Estados Unidos en esa época. Richard se fue en esa época. Pablo Machado. Pablo Machado. Sí, y ahí está el conflicto con la NCAA porque ya al cobrar y acá ahí ya no te podías permitían hacer tener la nada. beca. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollarnos de maneras distintas Claro. a lo que vino después, porque muchos jugaron, por lo menos Diego, o sea, hizo carrera, pues. Pero Diego tuvo 4 años que no jugó aquí en Venezuela. Es correcto. ¿Entiendes? Y eran 4 años de su prime, pues. Y Trotamundos sufriendo. Y Trotamundos sufriendo. Sí. ¿Entiendes? Entonces eso hizo diferencia. Iván, que fue uno de los primeros que se fue, él iba y venía. Igual Víctor cuando se fue, Gabriel, Carl, bueno, después Carl se fue a España y después de la NBA, pero nosotros tuvimos esa ventaja. Ese desarrollo de jugar más tiempo. Después vino una etapa donde comenzó la Liga Nacional, donde uno también jugaba, habían 2 ligas, pues terminabas una y comenzaba la otra, pero no es lo mismo, pues no era el mismo nivel. Entonces yo pienso que eso también ha influenciado influenció en ese desarrollo, pues. Claro. Y después vienen otras cosas que, bueno. Mira, ajá. No, date ahí. Háblame de esto. Esto que está aquí. Me ponga a llorar. Pepe Delgado, Leonardo Rodríguez, por cierto. Y el fórum A reventar y era inaugurando el fórum. Sí. 91. Eso que tenemos. 91. ¿Cuántas veces tú has visto este video? No. Le ganamos 2 veces. Le ganamos 2 veces, decía Pepe Delgado. Ganamos 2 veces. Es el suramericano. El suramericano del 91 del Fórum contra Porque Brasil. 2 días antes le habíamos ganado también. Para ir a la final, que mucha gente no sabe eso. O sea, él dice le ganamos 2 veces quizás porque le ganamos en el juego En 2 el veces. juego 2 veces. sí, Claro, sí, por sí. lo que se Entonces le inventan con ganamos Gabriel. 3 veces. Ajá. Porque anteriormente le habíamos ganado a ellas también, Sí. para poder ir a la final, que eso era otro temazo. Porque perdíamos ese juego contra Brasil,
que era como una eliminatoria y iba a la final Argentina, Argentina, correcto. que era el desastre del torneo, pues, o sea, que no fuéramos nosotros la final. Pero ¿qué piensas? O sea, ¿cuántas veces has visto ese video? ¿Qué piensas de ese momento? O sea, ¿tú has vivido algún momento tan mágico como no, ese? Eso es el momento más mágico de mi carrera, sin discusión alguna. Y yo tenía momentos. O sea, pero eso es un antes y un después del básquet venezolano, Correcto. Sí. definitivamente. Porque después vino Portland. Eso. Después vino Portland y después... E inclusive, nosotros yendo al Mundial no significó tanto como haber ganado el Suramericano. Es correcto. Y aquí en Venezuela. Y aquí en Venezuela. Y de esa manera. Sí. ¿Me entiendes? ¿Y ante quién lo ganaron? Y ante quién lo El ganaba. rival. Tú sabes, Armando, que algo que aprovecho ahorita para preguntarte, porque uno echábamos, ese juego lo vimos todos y ¿qué hicieron ustedes después de salir de allí? O sea, después de esa alegría, después que entraron al camerino, después que terminó todo, ¿qué hicieron? ¿Fueron a celebrar? ¿Fueron a comer? Yo siempre he preguntado, Bueno. ¿qué hizo la selección después de esa victoria? Primero que duramos como 4 horas para salir del foro. Claro. Primero la celebración, la emoción, la cosa. Segundo que nosotros nos quedamos en el desaparecido Hotel Don Pelayo. Claro, vale. Ay, Dios mío. En la Avenida Cedeño. Del Fórum al Don Pelayo eran, ponte tú, 10 minutos. 10 minutos. Nosotros duramos 5 horas. Una caravana. Las calles No era estaban- caravana. sí. Eso estaba cerrado. La autopista estaba cerrada. el carro. Pero que era la gente ahí, La los gente, carros, todo el mundo la celebrando. gente. O sea, eso no era caravana porque caravana tu rueda. Exacto. Eso nosotros estábamos era ahí gozando porque, o sea, eso fue, por eso te digo que es que eso no tiene comparación, no tiene descripción. Yo no fui a Portland y no sé cómo fue la llegada y no puedo, pero mi experiencia con Claro. eso es, o sea, no tiene nombre, no tiene comparación, no tiene nada. O sea, eso, porque fueron muchas cosas. Fue el antes del juego, fue el himno La nacional. forma como cantan el himno. Sí. Fue, o sea, el fórum, Lleno. o sea, no es ninguna mantequilla. Tú pues, párate en una cancha y ve a tu alrededor y ve que toda una cancha de 10.000 personas está... De hecho, ahí nace el Sí Podemos. Claro, claro. El Sí Podemos, que escuchamos de repente en cualquier afición hoy en día, nace ahí en el fórum, ¿no? Con esa victoria de ustedes ante Brasil, ¿no? Claro. Pero ¿qué recuerdas de ese día? O sea, ¿Y llegaron al hotel después? Exacto. ¿Pudieron o no? Sí, llegamos como a las 12 de la noche. Ese Exacto. juego fue a mediodía. Ay, maestro, ya dormí, Sí, no había más nada ya que hacer. después- No, a dormir no. Eso fue hasta el día siguiente. Ah, sí. Mira, Armando, y echando para atrás con lo que decía Manu, cuando entran al camerino, ¿recuerdas algo? O sea, o Me acuerdo que cantamos el himno nacional. ¿Qué hicieron? O sea, acuerdo que, o sea, había mucha gente en el camerino. Esa selección era muy, muy particular. Porque, ¿sabes qué? Yo escucho mucho la terminología esa, o mucha gente en los equipos habla de familia, ¿sabes? Ajá. No, que este equipo es una familia. Ajá. Yo no creo en eso. No. Yo no creo en eso porque yo viví con la selección nacional, una selección exitosa que nosotros, o sea, Había problemas. habían demasiados conflictos. Claro, sí, Ah, sí, sí. ya te eran- entiendo. Claro. Eran 12 figuras. Pero ven acá, Armando, en las familias hay conflictos y de alguna manera Pero funciona. por Capaz y eso- por eso es que son una familia. Es que lo que yo no creo es en ese concepto de familia, de yo te quiero. Familia O sea, perfección no existe. No, eso no existe. Claro. Porque las familias son diferentes tipos de familias. Sí. Hay familias donde los hermanos no se hablan, pero siguen siendo familia. Totalmente. Claro. Hay familias donde Claro. tú no llamas a tu mamá ay, qué fastidio. Siguen siendo familia. Pero ¿qué significa ser una familia? Porque la gente, no, que somos una familia, que somos unidos. O sea, yo no creo en eso. O sea, yo creo en que tú tienes un fin común, en común. Ok. Y, o sea, hermano, de verdad no me hables porque... No, No me caes No bien, me chico, caes pero bien, jugamos hermano. bien. Váyase que usted va de aquel grupo, usted es de aquel grupo. Exacto. Fíjate que tú eres del grupo de Manuel. Nosotros somos Claro. este grupo. En la Pero cancha nos estamos en pasamos la cancha, pelota y claro. listo. Estamos en la cancha y el objetivo es ganarle a Brasil y ese es el objetivo. Y vaya para allá que yo me vengo para acá. Pero tú sabes Eso. que eso es ser profesional, Armando, porque a veces la gente cree que cuando tú estás en unos entornos que eso era un trabajo.
Y Exacto. claro, estás representando al país, hay mucha emotividad, hay mucho sentimiento, pero a veces se piensa que es como, a juro hay que ser amigos. Sí. Y No. no, tú tienes que tener respeto y tienes que hacer el trabajo bien. Ahora, si nos convertimos en amigos, Mejor. sabroso, Bien, mejor. fino, vamos a Aquí tomarnos, tuvimos vamos a comer. Carlos Hernández al tapón y ellos hablaban que ellos eran familia, pero bueno, eso fue que se dieron muchas personalidades y muchas cosas y hoy en día, bueno, son compadres y no sé qué y se mantienen. Pero ustedes funcionaron perfecto como lo que tenían que ser, Claro, como unos éramos una familia profesionales. disfuncional. Era tal cual, no sé, nosotros. ¿Cuántas peleas hubo en el camerino ahí? ¿Cuántas veces se cayeron a golpe? Bueno, vale. Bueno, Yo me acuerdo de. Porque pasa que nosotros se podía ver pelea en una práctica normal. Puro exacto. técnico. Era rutina. No era rutina. normal. O sea, no Exacto. era. Se esperaba que terminara la pelea y bueno, vamos, Nadie seguimos. se paraba. No, no. Oye, pero pelea, para que la gente que está viendo, pelea no es de discusión, No. pelea de golpe, Pelea, vámonos, ven. Vamos, dale. Déjalo, dale. Y ya, por lo menos, esa época de Julio Toro. Julio Toro era. Ey, yo no me voy a meter en esos problemas suyos. Te iba a preguntar, ¿qué hacían los técnicos? Y los mismos jugadores ustedes se separaban y listo. y No, seguían. ya. Terminó ya, listo. Yo me acuerdo, yo la única vez que recuerdo haber intervenido en una pelea de separar a los dos, porque estábamos en un camerino en Argentina, en un premundial, y estaban matándose. Y eso era, se metían para las duchas, para este lado, para allá. Y todos estábamos esperando que terminara la pelea. Sentados esperando. No, vale, si eran una familia disfuncional. Y Sí. me acuerdo que la pelea se terminó porque uno de los dos me pisó. Yo andaba descalzo y me pisó. Y ahí te Sí, Y molestaban. me molesté, no, ya se acabó la pelea. Y lo separé, y el otro se fue, ya, se acabó. Pero ya era algo como que normal en nuestra familia, Claro. ¿entiendes? Pero era el tema que cuando era de jugar hay que jugar, ¿me entiendes? Ya ahí se olvidaba. Y por el mismo objetivo. Claro. Exacto. Exacto. Entonces en eso creo yo, no solamente en la selección, en los equipos donde yo estoy o he estado, es lo mismo que les digo, o sea, yo no creo en esto. O sea, si tú eres un profesional, o sea, yo no necesariamente tengo que vivir abrazado contigo todo el día para que tú te motives a hacer tu trabajo, porque para eso te están pagando. No, para que el trabajo salga bien, porque además es Claro. un trabajo, o sea, es un equipo. No es que no es que tú eres tenista o nadador y tú te paras ahí, tú estás solo, bueno, y si te cae mal el de enfrente, no pasa nada. No, en conjunto funciona y la verdad es que rescatar ese profesionalismo, porque a la larga eso es lo que tiene que ser, esa es la prioridad. Es el deber Ya, ser. como te digo, ya después si se hacen amigos, pues sabroso, eso es un extra y nos queda esas historias y hacen parrillas juntos. Claro. Pero no tiene que ser así en todos los ámbitos ni todo el tiempo. Y ustedes son la viva prueba de que independientemente de eso, si funcionan como equipo, ya, listo, se obtienen Déjalo los así. objetivos. Déjalo Listo. así. Déjalo así. exacto. Mira, Armando, uno como periodista desde afuera, recuerdo esa época, uno sentía que ustedes ganaban mucho dinero. O sea, en ese momento del baloncesto aquí eran bien pagados. Después vino esta última época del baloncesto que unos sueldos que yo digo no van acorde, pero en esa época ustedes ganaron buen dinero. Yo ganar un realero ahorita. Pues exacto. No, todo el mundo, Víctor dijo lo mismo, que ustedes fueran exactos. Pero más allá de que no les pagaron lo que quizás debieron, era buen dinero. O sea, tú en ese momento tenías conciencia de eso. O sea, decías, ver, yo estoy ganando plata, o no lo veías en ese momento. Lo que pasa es que sí se podía sentir porque el poder adquisitivo era otra cosa. Claro. O sea, te voy a poner un ejemplo. Un sueldo del año 99 de 6 millones de bolívares, un carro de agencia costaba 12 millones. Sí, sí. En 2 meses, Te lo pagaban. Oye, y Puede te podías pagar. comprar un apartamento también, sin claro. problema. Yo me acuerdo en el año 93 yo jugaba con Guayquería y el dueño era Rodolfo Tobar. Yo le dije, Rodolfo, me quiero comprar una camioneta. Necesito que me adelantes 1 millón de bolívares. Rodolfo me dijo, ¿qué? Tú eres loco, ¿cómo tú me vas a pedir 1 millón de bolívares? La camioneta costaba 2.300.000, no se me olvida nunca. Al final me dio el 1 millón de bolívares para comprar la camioneta.
Pero era eso, pues yo, Exacto. o sea, yo ganaba, ponte tú, 1.200.000 y una camioneta costaba 2.300.000. Claro, claro. Sí, O de sea, el acuerdo. poder adquisitivo era otra Era- cosa, pues. O sea, te dabas tus lujos, pues. Claro. Ah, exacto. No me puedo quejar. Exacto. Disfruté. ¿De qué te arrepientes? Yo no me arrepiento de nada. ¿Tú estás Porque satisfecho con la carrera que tuviste? yo cometí muchos errores. Pero uno aprende de los errores. Me perdí las Olimpiadas por un error. Pero gracias a ese error, o después de ese error, o a través de ese error, yo pude regresar a Estados Unidos y terminar mi carrera universitaria, Que fue el caso del doping. que fue el caso del doping. A mí me faltaban 3 créditos, que eran una clase para graduarme. Si yo terminé, mi último año de universidad fue el 91, que fue el año del suramericano. Yo me Ajá, vine, 91. fíjate, en Estados Unidos había una liga que se llamaba, era una liga que era de 1.95 para abajo. Ok. WBL se llamaba esa liga. Yo cuando salgo de la universidad hacen un draft para esa liga y a mí me draftea un equipo de Memphis. Yo me voy, no había terminado las clases, pido permiso y me voy a Memphis a practicar con ese equipo. Hago el equipo, el último corte hago el equipo. Al día siguiente me llaman de aquí a Venezuela que me tenía que venir para el suramericano. Yo le digo, no me puedo ir porque acabo de firmar aquí en un equipo y voy a jugar todo el verano. Si no viene, está suspendido. No es mi madre. Voy y hablo con el coach y le digo, mira, me tengo que ir para Venezuela. Y el tipo me dice, ¿cómo? Acabo de votar a alguien por ti y tú me vas a decir hoy que tú te vas ahí. Ok, vete, te vas. Y entonces yo le digo, ajá, ¿y mi pasaje? No, yo no sé, ve cómo tú te vas, porque tú eres el que te está yendo y yo no te estoy votando. Total que yo me vengo. Jugamos el suramericano, ganamos el suramericano, termino jugando con Guayquería el final fuimos a la final con Marino, que fue el primer año que ganó Marino. Clasificamos al Panamericano y voy al Panamericano de Cuba. Ve toda la secuencia, todo lo que hubiese podido pasar, que Te lo hubiese perdido. hubiese perdido todo esto. Entonces a veces las cosas del destino, pues qué hubiese pasado si yo me quedo en Memphis, Claro. si me hubiesen suspendido o si eso no era mentira que me iban a suspender. O sea, decisiones que tú tienes que tomar. Entonces yo no me puedo arrepentir de que no me quedé en Memphis. No me puedo arrepentir, pues si me quedo en Memphis, no disfruto del suramericano. Exacto. O sea, que aunque suene contradictorio, tú sientes que cuando sales positivo en el doping, eso te ayudó. O sea, es parte de lo que Claro. fue una mala decisión y tú pagas la mala decisión. ¿Y qué aprendiste de eso? ¿Qué aprendí? Sí. Que uno tiene que ser más consciente en lo que realmente quieres hacer. Claro. ¿Entiendes? Porque, o sea, yo perdí, mi suspensión fueron 18 meses. A los 25 años, era mi prime. Claro. Yo venía de 2 años en la universidad haciendo All American, segunda división. O sea, eso es fácil decirlo, en cualquier división. O sea, los 5 mejores jugadores de toda la nación. Claro. Sí, no, y hay NCAA Division 1, Division 2. O sea, estamos hablando de categoría top igual. Claro. O sea, era un jugador élite en Sí, Estados totalmente. Unidos. Jugador élite, mis 2 últimos años. Agentes ofreciéndome, o juega, vete para Europa, o quédate aquí en Estados Unidos y juega aquí. O sea, son decisiones, pues. Yo tomé una mala decisión y la pagué. Ajá, pero ¿qué hago yo en estos 18 meses? Porque el otro tema es que
Ok, yo salí positivo en Cuba. Cuando yo llego, o sea, yo me tuve que ir corriendo de Cuba, ¿no? Porque las autoridades dijeron, no, hay que interrogarlo porque hay que ver cómo fue esto, quién se la dio, la trajo. Ah, ok. ¿Y la Entonces, selección te sacó? Entonces de una vez al día siguiente te vas. Cuando yo llego al aeropuerto, no había pasaje. Ay. Estaba la gente de Radio Caracas. Armando, danos una entrevista. Yo ya había llamado a mi mamá y le había dicho, mamá, salí positivo. Y mi mamá, ¿positivo es que tú eres loco? ¿Qué te pasó? No, te cuento cuando llegué a la casa. Cuando yo llego al aeropuerto, está la gente de Radio Caracas y me dicen, danos una entrevista. Y yo le digo, no. Yo les doy una entrevista después que yo llegué a mi casa, hablé con mi mamá, hablé con mi papá, con mi familia. Claro. Y yo les doy la entrevista. Cuando yo busco el pasaje, no hay pasaje. Y la gente de Radio Caracas me dice, nosotros tenemos un pasaje, Pero, pero Pero. me siéntate. da la entrevista. Yo le digo, te doy la entrevista, dame el pasaje, pero ponle la noticia de la tarde, Después que yo llegue. Claro. déjame llegar. Claro. Yo le doy la entrevista, sí, mala mía, fue un error, bla, 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 y me voy en mi... Te vas en tu avión. Cuando llego a Maiquetía, que estoy recogiendo las maletas, uno de los maleteros me dice, mano, ¿cómo que eso que saliste positivo? Y yo, si salió en la noticia ahorita. ¿Ya lo había sacado RCTV? En serio. Lo soltaron En antes. serio. No me dejaron ni siquiera llegar al aeropuerto. ¿Y tu mamá? Después imagina yo Ajá. pensando, mi mamá se va a morir, esa está Claro. llorando. Agarro el teléfono, que todavía en esa época no había celular, la tarjetica. Y agarro, y coño, que agarra a mi papá, que agarra a mi papá. Y agarra a mi papá. Y cuando digo aló, mi papá se pone a llorar. Yo he visto a mi papá llorar cuando se murió su mamá en Cuba, cuando se murió su papá en Cuba, y una vez que yo tenía una novia. Mi papá trabaja en CanTV y yo tenía una novia aquí en Miranda y nos hablábamos casi que todas las noches, 3 horas. Mi papá trabajaba en CanTV y le descontaban el recibo de... Ahí lo hiciste llorar. Ya, cuento. Lo puse a llorar porque le daban su sobre los viernes cuando llegó el sobre. ya. Sobre estaba pelado, esa fue la tercera vez que vi yo. Y esa vez cuando yo llamé, cuando yo le digo aló, mi papá se puso a llorar. Y mi mamá agarra el teléfono que yo pensaba que era la que se iba a partir. Y me dice, ¿dónde estás? Estoy aquí, me que te llama. Bueno, apúrate. Necesitamos hablar. Cuando agarro un avión, me quedé a Barquisimeto. Cuando llego al estacionamiento, está mi papá esperándome. Llora otra vez. Cuando subo al apartamento, mi mamá como una roca. Ajá, Cuéntame. suelta la sopa. Exacto. Entonces, Momentos duros. momentos duros. Entonces, ¿qué aprendí? O sea, primero, el apoyo de mi familia. O sea, mi mamá con todas sus cosas y todo eso, o sea, mi mamá, ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y eso sirvió para saber quiénes estaban de tu lado. ¿Quiénes estaban contigo? Ahí descartaste. Chacho. 2 o 3 que llegaron a la casa. Lo que yo pasé esos 2 o 3 días de depresión, de decir, era porque yo. Y después dije, ay, ¿por qué no yo? O sea, si la embarraste, tienes que ser tú, no puede ser otro. No, y asumir tu responsabilidad y las Claro, consecuencias que eso tenía. Eso es claro. parte de la madurez. Claro. Y bueno, dije, no, yo me voy a ir. Primero que salí, me acuerdo que salí, me puse una franela naranjada y salí para que la gente me viera. Porque la gente me viera. Y dije, no, y yo me voy a ir, le hablé con mi mamá y mi papá, yo me voy a ir, voy a llamar para la universidad, porque todavía mi beca estaba corriendo. Okay. Y llamé a la universidad para decir que me iba a ir. Yo dije, no, ya no deben saber nada todavía.
Llamo al asistente del entrenador y me dice, Armando, estás metido en un lío, ¿no? Ay, ya se sabe. Ya sabía. En esa época yo tenía una relación con una muchacha allá en Estados Unidos. Te roncaba el mambo, ¿no? Ah, pues. Estuve en mi época. Tuviste tu pride, tuviste tu Estuve en mi pride. época. No solamente el player en la cancha. No. Estuve en mi época. Con mi bigote de... Y con tu corte de plata banda. Estuve en mi época. Rapadito aquí y el cabello aquí arriba. Está bueno, está Cuando bueno. llamé me dijeron, estás metido en un lío. Yo le digo, bueno, yo creo que si puedo regresar a terminar esa materia que me falta. El entrenador me dijo, llámame mañana para ver qué decisión tomaron aquí, porque ya el director atlético sabe, ya todo el mundo sabe. Ok. Y el otro tema era llamar a la novia y a la familia de la novia. Ok. Al día siguiente llamo y me dicen, puedes venir, pero tienes que dar una rueda de prensa. No te creo, en serio. Tienes que dar una rueda de prensa, tienes que decir que eso fue allá, que tú los 2 años que estuviste aquí no tuviste ningún inconveniente, bla, bla, bla. Bueno, así se me fui, mi rueda de prensa, a confrontar ya a la familia Familia política. de la gringa. Sí. Y bueno, pasé ese verano, terminé ¿Tu materia? mi O materia. sea, te que graduaste, faltaba. aprovechaste Me para gradué graduarte. y comencé a buscar trabajo. Y Trabajo empecé de otra cosa que no tenía nada que ver con el Con el baloncesto. básquet. ¿En qué aplicaste? Yo, O sea, ¿cuál- yo me y- gradué de Eso gerencia, te iba en a preguntar. gerencia Ok. y español. Yo tenía Ok. dos carreras. Ajá. Y empecé a buscar trabajo y conseguí trabajo en una tienda que se llama Renta Center como subgerente. Ok. Ahí trabajaba 50 horas A la semanales. semana. Ujú. Tenía un día libre. Ganaba $18,000 al año. Eran más o menos 1.200, 1.300 mensual. De esos 1.200, 1.300 me quedaban como 100 al final del mes. Claro. Tenía que Con todos los pagar, gastos. claro, No, y pues no pagar era mucho, carro, no era nada, eso era una renta al... Era para La sobrevivir renta, nada más. sobrevivir, era para pagar la renta, los muebles, el alquiler, la luz. Y yo dije, bueno, esto es lo que hay. Pasaron eso, ya había pasado casi un año, porque yo regresé en el 92 cuando Guayquería se fue para Barquisimeto, el año que se fueron para Barquisimeto, que eran los guaroñeros. Eroskin estaba insistiendo que yo tenía que poner una demanda, que a mí no me podían negar el derecho al trabajo. Y yo decía, no, Esos conflictos que... yo mejor vamos a esperar, yo pago mi 18 meses. mis 18 meses y después vemos cómo llego. Me trabajé mi renta center de sugerente y un momento me llamó Errol, el difunto Errol Daskin, que era gerente general de Guayquería, y me dice, van a cambiar la liga, ya no es liga especial, va a ser liga profesional y ya vas a poder jugar a partir del inicio de la liga. 20. Yo le dije, ¿cuánto me vas a pagar? Me dijo, te voy a pagar 3,000. Dame 3,500, 20. Saqué cuenta, 1,200, Claro. 3,500. Que me quedan 100, 1200 que me quedan 100. 3,500, que me van a quedar 3,000 porque Exacto. La película de allá. y estoy en Margarita y soy mi duda era que yo había pasado 18 meses sin jugar. O sea, yo jugaba en la universidad igual, mis caimaneras, mis cosas, pues, pero, o sea, el tema competitivo era otra cosa. Lo segundo era cómo me iba a recibir la gente La después afición. de todo ese, Esa situación. de esa situación. Que no fue tampoco nada fácil ese regreso, pues, porque primero otra vez agarrar el ritmo de juego, nos estábamos mudando otra vez para Margarita, era la inauguración del gimnasio de la Ciudad de la asociación. Asunción. Era la expectativa de Guayquerías, que yo estaba regresando. Y recuerdo que el primer juego era contra... Yo todavía tengo la duda si era contra Cocodrilo o con Pantera, porque estaba Víctor
estaba Rubén Ra, estaba Tonkin. Me tengo la duda porque Tonkin jugó un año con Cocodrilo, pero no creo que era Pantera. Cuando a mí me presentan, o sea, la afición de Guayqueríes, toda me acogió. Sí. Pero lo más significativo fue que todo el equipo Rival. se vinieron. Ah. O sea, antes de que viniera la El saludo. presentación, Sí. el saludo de los dos El equipos. saludo de los dos equipos. Cuando me presentaron a mí, todos se vinieron. Ah, qué bueno. Y entonces, ¿No te esperabas eso? Eso no me lo Claro. esperaba. Pero eso fue de las cosas buenas. Pero de las cosas malas, o sea, yo recuerdo un juego en Maracaibo donde, o sea, era todo 5.000 personas Gritando. gritándome. Sí. ¿Y te pegó ver a los Héroes de Portland? ¿Te dolió? No estar ahí. Sí me dolió, Sí te dolió. Claro. porque me tocaba. O sea, no que me tocaba, pero yo hubiese hecho ese equipo. Y de hecho, ahorita yo tengo muchos conflictos, o sea, con la gente, porque la gente me ve, héroe de Sí, Portland. es verdad, la gente sí. cree que tú eres un héroe de Portland. Sí. ¿Entiendes? Y Bueno, entonces- es que lo eres, en verdad. Lo que pasa es que, bueno, No estuviste. no pudiste Sí, ir. pero- pues. Sí, no Pero- puedes estar aclarando que tú no estuviste claro. No, ¿sabes? yo no fui pero ¿por qué tú no fuiste? Porque yo estaba suspendido. ¿Y por qué estaba ¿Me entiendes? suspendido? ¿Y por qué estaba ¿Sabes? suspendido? ¿Me entiendes? Y eso, estamos hablando de... 92. 30 claro, años 30. estás aclarando eso. Sí. 92. 30 años, claro. Barcelona 92. Y entonces, fíjate, con todas las cosas malas que yo he podido haber hecho, con todas las cosas buenas, o sea, después de 30 y pico de años, todavía hay gente que me dice, tú no fuiste para Portland. Así como hay gente que dice, tú eres héroe de Portland. O en las redes, en estos días yo pusieron algo de un clip de Cuba. Y los comentarios, o sea, el 99% de los comentarios positivos, pero nunca falta uno que Que recuerda. que quiere tirar un piquetazo. Ah, no, bueno. Y ni siquiera, o sea, entonces el comentario fue, en ese campeonato Venezuela quedó último porque hubo alguien que salió positivo y no voy a decir el nombre. Ahí yo le respondo, el positivo fui yo, o sea, público y notorio. O sea, porque yo desde un principio de esa entrevista con Radio Caracas yo admití pues, que había cometido un error. Claro. O sea, yo nunca lo he negado. Claro. Y de hecho, con todas esas cosas, o sea, o todo lo negativo de ese episodio, o sea, yo me siento orgulloso de que, o sea, yo regresé en el 93 y yo estuve con la selección desde el 93 hasta el 2001. Claro. Sí, y es que eso te iba a decir, tú hablabas del regreso a la liga, a Guayqueríes, pero eso salió bien. O sea, a pesar de los 18 meses sin jugar y todo eso, yo recuerdo que tú regresaste y, o sea, no se notaba tu ausencia, volviste a ser la figura del baloncesto Por supuesto. venezolano. Y por eso, y sabes que cuando tú hablas de arrepentirse de las cosas, o sea, yo pienso que eso es parte del proceso de la vida de uno, pues, del crecimiento. O sea, uno va a cometer errores. Es como yo también le digo a los chamos, a los de chamos ahora. que están comenzando. Sí, pues. sí. O sea, no tengan miedo de equivocarse. El básquet es un deporte de equivocarse. Pues, Claro. o sea, si no lanza, tiene el 50% de meterla o fallarla. Sí. Mira. Pero hay ciertos errores que quizás ya con un poquito de madurez y escuchando, viendo otras experiencias puedes evitar, ¿no? Como en por el caso tuyo, supuesto. porque yo creo que, bueno, independientemente que, yo creo que a lo largo de tu vida, a pesar de cuando, por lo que hemos hablado, cuando te conseguías como que algún comentario que no era, o una puerta que se cerraba, tú como que desde los 11 años ya lograbas darle la vuelta, ¿no? Y fíjate que esta situación tan compleja y tan difícil, pues también le diste la vuelta. Y tú admites muchos errores que has cometido. Si hay uno que pudieras cambiar, independientemente de que has sacado lo mejor de eso, pero si hay uno que tú tuvieras una varita mágica y dices, mira, ¿sabes qué? Este lo borro. ¿Sería ese, Armando? ¿O tendrías otro? Sí, no sería ese, fue ya antes que eso, Sí. claro. Porque yo quería pertenecer, ¿sabes? Eran parte de mis inseguridades. Porque estamos hablando de los años 80. Quizá tú hablas habla más claro, del tema de las drogas en este momento
y lo ves de una manera. En los 80 era algo como más relajado, ¿entiendes? Y de repente tú querías pertenecer a un grupo Claro. y decías... La aceptación, ¿no? Claro, si no, Si estoy en este Si no hago grupito, esto, si no, no me- si no no estoy en este pertenezco. grupo, no estoy completamente en el grupo. Claro, ya. Porque yo me acuerdo, la primera vez, había un sitio en Plaza Venezuela que se llamaba La Menta. La Menta era un lugar donde tocaban jazz en vivo. Ok. Y era como que el centro de los basqueteros de Caracas. Pues. Ok. O sea, nosotros, el que era, iba por La Menta. Y yo recuerdo que yo regresé de Estados Unidos en el 86, mi primera incursión, porque yo fui primero en el 85 con Gabriela Santa Bárbara y pasamos demasiado trabajo y nos vinimos con Pantera de Lara. Pantera de Miranda, ya habían cambiado a Pantera de Miranda. Yo era un chamo de 20 años y había un grupo de ya tipos que ya yo había visto desde chamo que eran los tipos, pues. Claro. Yo quería ser Tú tipo, querías estar ahí, exacto. Claro. ¿entiendes? Sí, Entonces de repente el no haber dado ese paso, o sea, hubiese cambiado Claro, la no te hubiese llevado trayectoria. a otro. Pero es parte del proceso. O sea, si tuviera una varita mágica y cambiara la cosa, Oye, quizás sería ese momento. Pero Claro, porque Ya. cambiaste como una satisfacción inmediata que eso te daba Claro. por una consecuencia mucho más grande, fuerte y profunda. Claro. En el momento no lo ves, por producto de la Claro. juventud, mil cosas, o la inmadurez, porque eso no va ni siquiera con la edad. Pero interesante que vayas al origen de y Claro. no a una de las consecuencias claro, de esa decisión. Porque, o sea, ya después lo que pasó viene, o sea, Claro. viene una cola que tú Claro. vas arrastrando. Pues. Claro, claro. mire, ya vamos terminando. Una hora, ¿oíste? Y se nos pasó rapidito. Rapidito. Pero escúchame, ¿quién es el mejor jugador de baloncesto en la historia? Venezolano, Venezolano, para Armando Becker. es difícil. Porque si vamos a los números, Víctor David. es Víctor. Perfecto. Pero yo jugué con Gabriel. Y yo no sé, pues, pero Gabriel tenía o sea, tenía algo Hambre. que no teníamos los demás. O sea, que para ti tú escribes Gabriel está. Yo escribo a Gabriel. O sea, es mi jugador favorito, ¿sabes? Ay, qué bonito. Por muchas razones, por su temple, porque no era el más elegante, no era el más, quizás no era el más, no quiero decir más inteligente, pero o sea, no era como que el que detallaba todo, pero era el tipo que tú decías, yo quiero jugar con Gabriel. ¿Y qué diferencia tienen los héroes de Portland? Los tuyos, pues, tu selección. Ese Sudamericano 91, los héroes de Portland, a los héroes de México. Que quizás eran menos disfuncionales. Estos peleaban menos. Eran más normales los de Eran México. más normales, eran más familia, Entonces era un poquitico más familia. eran más normales. ¿Y hay alguien de esa selección que pueda jugar en la selección de ustedes? Yo creo que todo, Sí. claro, Había mucho talento igual. claro. Y pienso que nosotros todos podemos en esta selección. Está bien. Mira, Mira- pero tienes que hacer tu pregunta de, Exacto, del yo te iba a decir el quinteto. Tenemos que quinteto. saludar al quinteto. A ver, que sí que se le hemos hecho. Sí. Claro. Dame tu cinco. Contigo y sin ti. Contigo y sin ti. El 5 Armando Becker. De Venezuela. Exacto. Piloto, Puesto 1. Diego, El de la historia. sí. Sí. Diego. Caballete. Puesto 2. ¿Este es contigo o sin ti? Este que estamos haciendo. Mate sin mí. Ok, sin ti. Víctor, Víctor de 2. Puesto 3. Iván, 4, Gabriel. Gabriel, 5. Sí. Richard Lugo. Richard López. Por encima de Car. Es que esa es Yo una voy con polémica todo. porque dicen Sí. que Cara era más 4 que 5. También. Pero ahí Sí. entonces, ¿cómo haces? No, pero bueno, Exacto, no, te digo Ay, que lo cuando que llegas al pasa puesto es 4 que- te estacionas otra vez. O sea, Y yo con- siempre digo que esos son, o sea, eso es subjetivo. No, claro. Sí, total. Y cuestión de Yo gusto. siempre te escucho a ti. Que digo que los ídolos son generacionales. generacional. Claro. Eso es así, pues. ¿Y contigo entonces? Conmigo. ¿Tú te pones la selección de qué puesto? ¿De 3? Lo que pasa es que para mí es difícil porque
Pero tú la jugaste todas Yo también. la jugué toda. Pero es Por un 1, 2, eso. 3 tranquilito, ¿viste? Ya No, está y jugó de 4. 4 y Ya jugó está de de 4, 5. sí, bueno, también, sí, es verdad. Sí. Pero yo me pondría... ¿Dónde te sentiste más cómodo, quizás? Lo que pasa es que ¿O dónde en aportaste más? ¿Dónde diferentes... sientes que Lo que aportaste pasa es más? que, Lo que pasa lo que en de uno tú Valencia- eres un abuso, ¿viste? Claro. De uno. En Valencia era 1. Y yo siento que yo hice diferencia en esos 2 juegos contra Brasil. De hecho, San se lesiona ese segundo juego, el primer juego contra Brasil. San se lesiona y yo entro y juego muchos minutos. Y salgo por 5 fouls. Y cuando llego al banco, San se me acerca y me dice, te quitaste ese mono de la espalda. O sea, es una expresión en inglés. Pero me lo dijo como que, o sea, ya demostraste. demostraste. Sí. Y que Sam me dijera eso para mí, o sea, significaba mucho. Hay 2 personas, a mí hay mucha gente que me hace cumplido, o que me ha hecho cumplido durante mi carrera, me lo siguen haciendo. Hay 2 personas que son muy significativas para mí, que me han hecho cumplidos que jamás se me van a olvidar. Sam, porque Sam era un tipo muy seco, muy él, pues él era Sánchez, pues, el mago. Sam me hizo 2 cumplidos. Yo estudiaba mucho, o sea, mi juego, yo me copiaba mucho de diferentes jugadores. Mi juego era un poquito de un poquito del otro. Pero yo copiaba muchas cosas de Sam. Okay. Un día estábamos jugando en Liga Nacional, yo jugaba con el equipo de Apure y él jugaba en La Guaira. Y yo vengo en la cancha en un quiebre rápido y él viene a quitarme la pelota. Y yo instintivamente hago un movimiento que hago como si me voy a pasar la pelota por aquí y él se va para allá y yo cambio la pelota y hago un foul y vale. Algo que hacía él. Algo que hacía él. Y entonces yo voy a cobrar tiro libre, él se acerca al tiro libre y me dice en inglés, me fregaste con uno de mis movimientos. Pero me lo dijo molesto. Ah, ok. Y eso para mí fue un orgullo. Yo Claro. dije, primero que el tipo se dio cuenta. Claro. Y segundo que, o sea, lo hice bien porque Exacto. el tipo me está dando una aprobación. A pesar de que está molesto, me está dando una aprobación. Y la otra fue en una concentración en Margarita, estábamos jugando ping-pong. Y él estaba matando a todo el mundo. Fuera de ahí, él era muy... Shepard. Sí. Ahí van, fuera, y era muy bocón. ¡Ah! Y entonces vengo yo disparado y le gano la primera. Y entonces viene, vamos otra vez, porque era un tipo muy competitivo. Y le ganó la segunda. Y le ganó la tercera. Y ya nos íbamos ahí porque íbamos a salir. Y entonces le tiro la raqueta, no, yo no juego más. No, tenemos que jugar. Y le digo, no, ¿te acuerdas cuando me ganaba 21-0? Esto es por eso, no jugamos contigo. En serio. ¿Y por qué está Diego y no Shepard en tus 5? Porque en mis 5, yo pienso que San, su mejor época de San era como importado. Ok. Ok. Porque la época de San Heavy fue su llegada al 75. Sí. Sí. Ya 86. Tiene ya, sentido eso. Está bien. ¿entiendes? Sí. Entonces yo lo veo así. Mira, Armando, y terminando tu vida personal, ¿cómo ha sido eso? O sea, familia, hijos, ¿cómo ha sido esa historia? Varios matrimonios, uno solo, ¿cómo No, he terminó esa tenido historia? varias relaciones, tengo hijos de crianza, tengo nietos de crianza, tengo una hija en Chile. Mi vida personal después de mi retiro ha sido un poquito de todo. He hecho de todo menos vender mi cuerpo. He trabajado en cualquier cantidad de cosas, tratando de, en algún momento de alejarme del básquet. Trabajé de gerente de operaciones de uno de los parques del Conde del Guácharo. Trabajé en tiendas de comida en el Sambil de Barquisimeto. Trabajé en mataderos industriales de ganado. Trabajé en muchas cosas. Tengo que agradecerle, cuando yo me retiré en el 2006, primero que me retiré a los 40 años, pensando que podía jugar todavía, pero
sin querer jugar. Ok. Porque llega a un punto de tu carrera donde como que cuando pierdes la pasión, ¿sabes? La motivación, sí. Porque no hay una cosa, para mí, no hay un sentimiento más poderoso que estar en una cancha y decir, tú no me puedes marcar. O sea, tú no, o sea, olvídalo. Y ves al entrenador y dice, ¿en serio tú me vas a poner a este tipo? Lo perrea, además. Claro. Exacto. Y llega al punto donde tú estás suplicando para que te metan 2 minutos. Claro. Entonces es un choque bien duro. Claro, al ego además. Claro. Cuando yo me retiro en el 2006, tengo la suerte de que me consigo a una persona importante para mí, porque fue el que me dio la oportunidad después de trabajar en otras cosas. Y que fue también un choque, pues, porque 22, más de 20 años, 22 temporadas jugué yo aquí. Y en Barquisimeto, Ender Luzardo fue el que me dio mi oportunidad de trabajar en coño, que tiene buena forma, ¿viste? No, pero forma de que... Lo que tiene es la forma. La forma. Pero Con ni el la balón. forma le veo. Eduardo Pino lo que tiene es la forma, porque se no juega, pero bueno. Yo no le veo la forma tampoco. Pero no, Claro. Claro, vale. Ah, bueno, imagínate. Que está Eduardo llegando porque ya nosotros nos tenemos teledeporte. Claro. El- Uno de mis ídolos del deporte. Ah, Bueno, y de toda Venezuela también. exacto. Mira, ¿Le puedes decir leyenda, Eduardo? amigo mío. Bueno. Clase- Leyenda no, metra leyenda. clase peluche este. Ah, hermano. ching, no, pero un buen peluche. Mira, entonces en 2006 te fuiste al baloncesto. Me fui al baloncesto y a pesar de que todavía estaba en el deporte, porque yo tenía la gerencia de eventos deportivos de una empresa que se llama Solo Deporte en Barquisimeto, de Ender Luzardo, que me dio la oportunidad. Pero traté siempre de alejarme del básquet y el básquet Siempre te atrás. llama. siempre Sí. me llama. Y ahora vivo del básquet y Está bien. Y sabes que ahorita que decías eso, ya para despedir y cerrar, lo vivimos con Manacho, lo vimos con Carlos Hernández, cuando se retiran de alguna forma, sabes, es como que esas historias de amor de 20 años y mira, eso no terminó tan bien porque en algún punto caes en, ellos hablaban incluso hasta de depresión, de tristeza, de tratar de conocerse sin el deporte, quiénes somos cuando no eres el Armando Becker de baloncesto, ahora quién soy, quién puedo ser, ¿no? A pesar que tú nunca le tuviste miedo al trabajo y cuando te tocó hacer otra cosa lo hiciste. Pero luego de alguna forma cuando todas las aguas se calman, lo ves como con cariño y hoy en día todavía forma parte de ti el baloncesto, ¿no? claro, claro. Es que es difícil no estar involucrado. Claro. Yo vi la entrevista con Manacho, que tengo que agradecerle también porque es el que me provee de la proteína. Ahorita que estoy fitness. Y yo pienso que el momento más difícil para un atleta es el retiro. Pues, primero saber retirarte, pues, Claro. y decir, no, ya hasta aquí llegué. Y segundo, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque yo me retiré a los 40 años. Yo tenía mi título universitario. Pero tú llegas a una empresa con un título universitario a los 40 años sin haber ejercido la Claro, profesión. sin esa O experiencia. sea, no es ninguna mantequilla. Por eso yo le agradezco mucho a Ender que me dio esa oportunidad. Pero esa transición para mí, a pesar de que, o sea, estaba haciendo algo que también me gustaba, o sea, no era fácil porque, o sea, era cambiar una rutina de 22 años de entrenamiento de 9 a 11, Claro. almuerzas, duermes, vas otra vez a una rutina de 9 a 5 y yo a la 1 estaba Claro. buscando café en la oficina, tirando cabezazos porque, o sea, era adaptarme a otra cosa. Claro. Uno se tiene que adaptar, a la final tienes que hacerlo pues, si quieres sobrevivir. Ay, qué Claro. buena conversa. ¿Eh? Sí. Oye, Armando, te Gracias. agradecemos primero que hayas venido. Gracias. Segundo, bueno, obviamente estoy segura que en los comentarios va a haber Maldito. muchísimos positivos admirando tu carrera y además, bueno, te agradecemos que a nivel personal te hayas abierto tanto de tocar temas que en algún momento fueron No, duros. yo no le tengo miedo a hablar de mis cosas. Cuando me toca, hablo. No es que tengo que estar hablándolo todo el tiempo, pero sí no me da miedo porque es parte, Claro. primero que es parte de la vida de uno y pienso que puede llegar a otras personas que les pueda ayudar la experiencia que uno tuvo. Es Lo así. único que no me preguntaron fue ¿Qué? lo que le preguntaban a todo el mundo, que si Jordan y LeBron, pero ya se acabó el tiempo.
Ese con Guillermo Arcángel. Esa Exacto. pregunta de Vamos a Guille. dejarlo para un próximo capítulo. Mira, Creo que para la parte 2. Claro, pero gracias por estar aquí orgulloso, Sí. porque no importa el orden que se pongan, cuando se habla de los mejores en la historia del Seguro. baloncesto venezolano, Sí. siempre aparece Armando La Vélez. máquina. Gracias. Así La es. original, por ahí hay una imitación. Mira, y nosotros cerramos de esta forma nuestra primera temporada de Esto No es Teledeportes. Gracias a todos, de verdad que ha sido increíble la cantidad de reproducciones, mensajes, qué bonito. Vamos a volver, obviamente, con muchos más invitados. No pudimos cerrar sino de mejor forma, sino con un gran invitado, una gran conversa como Armando Becker. Así que nada, nos Viene tomamos un una descanso. pausita. Sí, viene un descanso una semana. Sí. Una pausita, Un una descanso pausita, una semana. una Una pausita breve. Pero y cerramos vamos con a- Armando. Dale, Sí. gracias, Armando. No, gracias a ustedes, Abrazo. gracias a ustedes.